Vamos a trazar la gráfica de esa función con detalle. Necesitamos encontrar los valores estacionarios o los puntos críticos, dónde la función crece, dónde decrece, dónde es convexa, dónde es cóncava y los puntos de inflexión. Pero antes de todo eso, empecemos por encontrar dónde están las raíces. Entonces, el primer paso que voy a poner aquí es el cálculo de las raíces. Es decir, dónde corta el eje horizontal esta función. Cuando corta, su altura es 0, entonces la que genera alturas es la función. Lo que tengo que hacer es que x cuarta más 4x lo voy a igualar a 0. Aquí factorizo, el común entre ellos es x, y nos quedaría x cúbica más 4 igual a 0. Un factor es que x sea 0, y el otro es que x cúbica más 4 es igual a 0. Esto es una suma de cubos, pero me conviene despejar directamente. Aquí sería menos 4 y luego sacamos la raíz cúbica de 4. El menos sale por ser raíz cúbica. Así que tenemos dos raíces, dos cortes con el eje horizontal de esta función. Como se trata de un polinomio, pues el dominio son todos los números reales. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos estacionarios. Y para ello, voy a poner aquí valores puntos estacionarios. También son llamados críticos. Para ello, está asociado con la primera derivada. Así que calculamos la primera derivada de esta función y nos queda 4x cúbica más 4. Esta función la igualamos a 0, de ahí viene estacionario porque la pendiente se estaciona en 0, y nos enfocamos en resolver esta ecuación. Puedo dividir todo entre 4 y me queda x cúbica más 1 igual a 0, despejo y me queda x cúbica igual a menos 1, así que x es igual a menos 1. Quizá te estás preguntando dónde quedaron las otras dos raíces, porque es una de grado 3, al igual que aquí. Pero las otras dos raíces son imaginarias, siempre son un término irreducible. Entonces, ya tendríamos aquí el valor estacionario, valor. Para llamarle punto necesitamos una coordenada. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir esto en la función original, que es la que me arroja las alturas. Así que quedaría como la función evaluada en menos 1, y sería menos 1 a la cuarta más 4 por menos 1. El menos 1 a la cuarta da positivo, quedaría 1, más por menos da menos 4, y esto da menos 3. Por lo tanto, ya tenemos una coordenada para el punto estacionario. La coordenada está en menos 1, menos 3. Ahora, el valor estacionario me va a ayudar a generar dónde la función está creciendo y dónde está decreciendo. Entonces, el punto en discusión aquí es este menos 1, y con ello vamos a generar dos intervalos, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a infinito. Así que exploremos primero este intervalo en la primera derivada. Esto sería evaluar la primera derivada en algún valor antes de menos 1, por ejemplo, menos 2, y ubico la derivada. Aquí está. Sería 4 veces menos 2 al cubo más 4. Lo que me interesa es el signo y no la operación. Entonces sería, el negativo al cubo es negativo, por el menos de afuera es menos, 2 al cubo es 8 por 4, 32, más 4, y esta operación va a ser negativo. Eso significa que en este intervalo la función tiene que decrecer. Ahora voy a hacerlo del otro lado, evaluando la primera derivada en algún valor después del menos 1, perdón. Podría ser el 0 y sería 4 por 0 al cubo más 4. Y esta operación es positiva, por lo tanto la función está creciendo. Si la función decrece y luego crece, garantiza que en menos 1 tenemos un mínimo. Así que ya puedo decir que tengo una coordenada que es un mínimo en la coordenada menos 1, menos 3. Esto ya está clarísimo.
Bien, todo esto fue explorando solo la primera derivada. Ahora vamos a pasar al punto 3, que tiene que ver con los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión están asociados a la segunda derivada. Es justo cuando la segunda derivada se hace cero. Entonces, calculemos la segunda derivada de esta función. Por aquí tengo la primera, a partir de ella vuelvo a derivar y nos queda 12x al cuadrado. La derivada de 4 es 0. Observen este resultado, 12x al cuadrado. Por ser x al cuadrado siempre es positivo, excepto en 0. Entonces, esto lo igualo a 0 y x va a ser igual a 0 para que esta expresión me valga 0. Aquí en x igual a 0 tengo el valor de inflexión. Si yo quiero el punto de inflexión, tengo que sustituir esto en la original para saber su coordenada. Vamos a hacerlo. La función evaluada en 0 sería 0 a la cuarta más 4 por 0 y nos da 0. Así que tenemos un punto de inflexión en la coordenada 0,0. Ahora, el valor de inflexión nos va a ayudar a generar los intervalos donde la función es cóncava o convexa. Entonces aquí está x, aquí tengo el 0 y tengo que analizar ahora la segunda derivada. Veamos, la segunda derivada evaluado en un valor antes de 0 y antes de 0 puede ser menos 1. Y aquí la segunda derivada evaluada en un valor después de 0 puede ser en 1. Tengo que sustituirlo acá. Pero como está al cuadrado, sin importar si es menos 1 o 1, esto siempre va a dar positivo. Esto significa que en todo momento, desde menos infinito hasta más infinito, la segunda derivada es positiva, por lo tanto es convexa. Todo el tiempo va a ser convexa. Así. Bien. Entonces, parece que ya tenemos todos los ingredientes para hacer una gráfica. Veamos, esto quedaría así. Pongo el eje vertical, el horizontal, aquí está X, aquí está Y, y empezamos a tomar la información. Por ejemplo, tengo un punto de inflexión en el origen. Aquí está. ¿Y qué otro dato tengo? Tengo un mínimo en menos 1 con menos 3. Voy a poner que aquí está el menos 1, por aquí está el menos 3. Y aquí tenemos un mínimo, o sea que hace un valle como este. Y luego de la función original sabemos que tiene raíces en 0, está aquí, y otra raíz en menos raíz cúbica de 4. Entonces por aquí debe de estar el menos raíz cúbica de 4. Así que debe de pasar por acá. Sabemos que de menos infinito hasta menos 1 la función está decreciendo. Entonces, la gráfica tiene que venir así hasta llegar acá y luego empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero observen que todo el tiempo la función es convexa, entonces de alguna manera aquí continúa. Y esto se parece muchísimo a una parábola, pero no es una parábola, porque la parábola es el nombre que se le da a la gráfica de una función cuadrática, y esta es una cuártica. Tenemos la raíz, tenemos el mínimo, y ahora, fíjense que por la naturaleza de esta situación nos quedó que el punto de inflexión está en 0, 0, pero no es un punto de inflexión porque no cambia de concavidad. Ese es un detallito que siempre se tiene que analizar. No siempre cuando la segunda derivada es igual a 0 genera puntos de inflexión, como es el caso. Entonces ya tenemos todo y solamente distinguir que en todo caso se trata de un mínimo global, porque es el más pequeño que tiene la función. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like a este video y compartirlo. Recuerda, compartir es crecer. Suscríbete para que no te pierdas de los nuevos contenidos que tengo para ti.